Muy estimados hermanos, excelentísimos señores obispos, muy queridos hermanos, presbíteros, seminaristas y pueblo fiel, en representación de todo el pueblo de Dios de esta diócesis de Saltillo, me permito dar lectura a esta bendición que dirijo al Padre de las Misericordias por todos los beneficios recibidos a través de 100 años de vida y más de 50 de ministerio pastoral en esta diócesis de Saltillo desde 1971. Inicio cada párrafo con una expresión tomada de la Sagrada Escritura. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así lo encontramos en el Salmo 117. Siempre agradezco a Dios todo lo que he recibido de Él. Todo lo que tengo, Él me lo ha dado. De una manera muy especial, en este día, en esta celebración eucarística, que en sí misma es una acción de gracias, y junto con todos ustedes, le doy gracias por sus innumerables dones, comenzando por la vida misma que me ha conservado tanto tiempo. No pretendo atribuirme a mí nada, porque sé que por la gracia de Dios soy lo que soy. Él fue quien me eligió antes de crear el mundo, pero sí quiero dar gloria a Dios por su obra, proclamar la grandeza del Señor por lo que Él ha realizado a través de mí. Les prometo que hablaré solamente 1 minuto por cada año de vida. En primer lugar, por haberme permitido nacer en una familia cristiana el 1 de febrero de 1921. Mis papás fueron auténticos cristianos, sinceros, respetuosos de la dignidad cristiana del matrimonio. Un ejemplo en sus compromisos sociales, políticos, económicos y en su participación en la vida religiosa. A todos los hijos nos impulsaron a vivir la fraternidad familiar y los valores religiosos. Yo me sentí atendido, cuidado, amado por ellos, con cuánto cariño y amor los recuerdo. 4 de nosotros seguimos el sacerdocio o la vida religiosa. Doy gracias a Dios por mi formación en el seminario de Guadalajara y en Roma, por el sacramento del orden sacerdotal que recibí en la misma ciudad eterna el 2 de abril de 1949, día en que el Papa Pío XII cumplía 50 de sacerdote. Doy gracias a Dios por un gran sacerdote, Monseñor José Salazar López. Él me acompañó desde el seminario menor, en el seminario mayor, y ya siendo yo sacerdote, durante su ministerio en el mismo seminario.
Él fue mi prefecto, mi rector, después mi arzobispo, y fue quien me motivó a aceptar el episcopado. Él forjó mi personalidad. De él tengo el más grato recuerdo y le guardo un profundo agradecimiento. Era un hombre muy recto en sus criterios, con la debida exigencia a las normas fundamentales de la formación sacerdotal, muy austero en su vida personal, respetuoso de los demás, siempre gozó de gran estima por parte de los alumnos del seminario. Todos tienen un gran recuerdo favorable de él como formador. En mi ordenación episcopal, Monseñor Salazar fue uno de los co-consagrantes principales, junto con el entonces obispo de Linares, Monseñor Antonio II. El principal fue Monseñor Luis Guízar Barragán. Doy gracias a Dios y me siento gozoso de haber podido acompañar a un buen número de jóvenes en las diversas etapas de su formación. Algunos de ellos actualmente son obispos en funciones o eméritos en diversas diócesis de México. Me siento gozoso de esta aportación a la Iglesia. Doy gracias a Dios por mis casi 72 años en el ministerio sacerdotal y casi 50 en el ministerio pastoral como obispo. Un servicio permanente a Dios y a la Iglesia. Primero en el seminario de Guadalajara, después aquí en Saltillo como obispo auxiliar, como obispo diocesano y ahora emérito. Te doy gracias, Señor, porque en todo este tiempo he visto palpable tu promesa. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Te doy gracias, Señor, porque al igual que Abraham, me has dicho, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y en todo este camino, en esos 100 años, tú me has acompañado siempre. Así como Abraham se hizo de otro pueblo, a mí también me has permitido hacerme de Saltillo, trabajar en esta viña, en tu viña, Señor. Lo dije en mi escudo, in viniam Domini, enviado a la viña del Señor. Te doy gracias, Padre, por este gran obispo, don Luis Guízar Barragán. Me dio amplia libertad de actuar, ayudándole como obispo auxiliar. Con él pude tener una relación franca y cordial. Lo reconozco como mi maestro en el papel de obispo, de rector de la carga pastoral. Te doy gracias, Señor, porque después de haber batallado mucho para viajar, me permitiste visitar toda la diócesis católica apostólica, ser iglesia, madre iglesia, que realiza la presencia del Señor. Recorrer. Aquí está. ¿Sigues aquí? Recorrer tantas veces más de 500 kilómetros para llegar hasta la parroquia más lejana. Te doy gracias, Señor, por todo lo que pudimos realizar en la edificación de tu reino. El trabajo con los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los laicos, la preparación al matrimonio, la ayuda a los necesitados, Cáritas, el banco de alimentos, los encarcelados, los migrantes, el seminario mayor, el seminario auxiliar de Piedras Negras,
el aumento de vocaciones y tantos sacerdotes que recibieron de mí el sacramento del orden. El SEDEC, evangelización de la diócesis, la escuela bíblica, el plan pastoral, el poder ampliar la atención a los fieles creando nuevas parroquias. Te doy gracias, Señor, por todos los eventos diocesanos o mundiales que ayudaron a sentirnos más parte de la gran familia de Dios. Los jubileos de 1975, 1983, el año mariano, el centenario de nuestra diócesis, los 500 años del inicio de la evangelización en América y el gran jubileo del año 2000 que solamente me tocó inaugurar. Me permitiste también preparar todo para la creación de una nueva diócesis en el norte del estado. Cuánto disfruté hacer cada año un nacimiento distinto con motivos bíblicos. Cuánta gente acudía a mi casa a verlo y a explicárselo y retratarlos a todos directamente. En todo lo que realicé, la idea central y el propósito siempre fue crear la Iglesia, pueblo de Dios, una, santa, católica, apostólica. Ser Iglesia, Madre Iglesia que realiza la presencia del Señor. La Iglesia que se realiza y se hace presente en una iglesia particular alrededor del obispo. Esto es lo que tenía en la mente en mi homilía de toma de posesión cuando obispo de Saltillo decía entonces: la iglesia diocesana como iglesia particular, en fraterna comunión con las demás iglesias locales, en especial con la que en Roma preside la catolicidad y garantiza la fidelidad a Cristo y a su Evangelio, debe hacer presente el misterio de salvación en carne propia. Comunidad diocesana que fermente nuestra sociedad civil y sus estructuras temporales en las ciudades, en los poblados y en los campos, pues el dinamismo de la fe debe transformarnos a todos en coautores de una historia de salvación. Siempre insistía, somos familia de Dios. Esta familia se hace presente en una iglesia particular. Y esta idea la repetía en mis homilías con los grupos parroquiales que visitaba, con los religiosos y religiosas, con los movimientos, en mis encuentros con nuestros sacerdotes, en las reuniones de presbiterio, en sus ejercicios espirituales. Te doy gracias, Señor, por mis visitas ad limina, donde pude encontrarme con el Papa San Juan Pablo II, de quien recibí ánimo y apoyo para seguir adelante. Te doy gracias, Padre, por estos años de obispo emérito. Con la autorización de Monseñor Vera he podido servir en muchos casos. En muchos lugares he impartido el sacramento de la confirmación, he asistido a matrimonios, confesiones, bautismos e incluso he podido suplir a algunos sacerdotes cuando me lo han pedido. Con discreción he acompañado en diversos eventos diocesanos, ordenaciones sacerdotales, ejercicios espirituales. Todo esto y tantas cosas que solo tú conoces, Señor, has sido tú quien las has realizado. Sin mí no pueden hacer nada, lo dice el Señor. En ese andar ha habido muchísimos que nos precedieron. Yo no vine a plantar la fe en Coahuila. Hubo muchos que los llevaron a la fe. Cuenta el que hace crecer, o sea, es Dios el que ha hecho todo. En mi homilía de toma de posesión también dije: la comunidad diocesana
de celebrar gozosamente la continuidad apostólica a través de la sucesión episcopal que nos hace sentir hermanos de los que tuvieron el solaz de ver con sus propios ojos y palpar con sus manos al verbo de la vida Cristo Jesús. Nos estimula a continuar la obra de nuestros padres en la fe que sembraron hace siglos el Evangelio en estas tierras. La fecundaron con sus anhelos pastorales e hicieron deseable y oportuna la elección de la diócesis de Saltillo. Muchas veces he repetido la frase de Bernardo de Chartres: somos enanos en hombros de gigantes. Gracias, Señor, por la presencia de los laicos, de los religiosos, las religiosas y los sacerdotes que colaboraron a que avanzáramos en hacer presente y operante a Cristo, el reino de Dios en su iglesia diocesana. Agradezco a Monseñor Vera las deferencias que durante sus 20 años ha tenido conmigo. Agradezco también ahora la presencia de nuestro nuevo obispo Hilario, que acaba de tomar posesión y se hace aquí presente. Oro por ti, Hilario, que ahora tomas la estafeta de la sucesión apostólica para que puedas con tu juventud y con ese espíritu abierto, con esta cercanía que ya has manifestado, puedes acompañar ya a nuestra iglesia de Saltillo en esta nueva época de la iglesia y del mundo, en este mundo después de la pandemia. Siempre he orado por nuestra diócesis de Saltillo, por ustedes, por toda la iglesia. He orado especialmente durante todo el tiempo que estuve al frente de la diócesis y ahora durante mis años de emérito. Cuánto me duele no poder seguir realizando más ministerios fuera, pero sé que en la oración, en la escucha, en el ofrecimiento de mis sufrimientos, ejerzo un ministerio no secundario en la iglesia. Nunca hemos dejado de rogar incesantemente por todos ustedes, pidiendo a Dios que los haga llegar a la plenitud en el conocimiento de su voluntad, con todo el saber e inteligencia que procura el Espíritu, para que puedan resistir y perseverar en todo con realidad y constancia. No sé cuánto tiempo me quede de vida. Tú lo sabes, Señor. Tú me enviaste a trabajar a tu viña. He dado lo mejor de mí mismo por aquellos que me encomendaste. He tratado de realizar cada día la encomienda que tú me dejaste. Tú llegarás de repente. Cada día estoy alerta, realizando lo que me pides. Me alegro de sufrir por ustedes, pues voy completando lo que falta a las penalidades del Mesías en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Sé que solamente me identificaré plenamente con Cristo a través del sufrimiento. Quien no cargue con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Por último, te pido perdón, Señor, por mis fallas, por tantas cosas que no supe realizar. Les pido perdón a todos ustedes. Rueguen para que cuando Él me llame, sea benigno conmigo y tengan la seguridad que también allá, desde el cielo, estaré echándole la mano a Saltillo, a Piedras Negras, esas diócesis que tanto amo, a las que dediqué mi vida, esta viña a la que fui enviado por el Señor hace casi 50 años. Amén.